Te decía que nosotros como grupo hemos trabajado con la memoria como fuente, pero además, digamos, la memoria engloba el presente, engloba la historia. Entonces, con este asunto del conflicto, una cosa es hablar, digamos, de la guerra presente, otra cosa es hablar de la guerra de los 1000 días, pero hay una cosa que de todas maneras las une, es que sea la guerra de los 1000 días o sea la guerra de hoy, le estamos hablando a la gente hoy. De tal manera que aun si yo hablo de la guerra de los 1000 días, en realidad estoy hablando de la guerra de hoy. O es sobre la guerra de hoy que finalmente la gente desde ahí va a mirar eso que ve. Y esas fueron experiencias que vivimos de manera muy clara, por ejemplo en Usme, hacia el año 2006, 2007, habíamos estrenado en el 2004 cuando el zapatero remendón remienda sus zapatos, que es precisamente una obra de carácter histórico que toca el tema de la guerra de los 1000 días. Entonces habíamos hecho, digamos, un censo de salones comunales grandes en la ciudad que tuvieran tarima o que el público estuviera elevado de tal manera que tuvieran unas condiciones mínimas básicas para hacer allí teatro. Y ubicados esos sitios en 7 localidades, organizamos una gira por todas las localidades y andábamos con un equipo móvil de luces, de cableado, de todo. Convertíamos entre lunes y miércoles ese salón comunal en una sala que quedaba montada y cada día se hacía una obra, el miércoles una, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta terminar el domingo con la infantil. Y cuando presentamos en ese contexto de USME, recuerdo en el Salón Comunal de los Comuneros, pues evidentemente luego en la parte del foro con los espectadores, que es algo que hemos conservado siempre, esa retroalimentación, eh, el suceso sería igual, digamos, de contundente, el hecho teatral, aunque no haya el foro, pero darnos ese gusto del diálogo es algo que hemos mantenido siempre. Entonces allí nos dábamos cuenta que siempre, claro, la gente hablaba de lo que había visto, pero siempre para referirse al presente. Entonces pienso que esa es una coordenada importante cuando estamos hablando de ese trabajo de memoria, sea la memoria histórica, muchísimo tiempo atrás, a la cual solamente podemos acceder, digamos, mediante la historia, pero pues ya sabemos que la historia, quién la escribe, cómo es el asunto de la historia oficial. Entonces es también el asunto de encontrar otras miradas, o mejor, cómo acceder a esa materia de la que voy a hablar. Entonces, ¿a partir de qué? Entonces aparecen otras posibilidades como la crónica. Pero además de la crónica, y en la crónica encontramos que claro que los cronistas tienen un sesgo, no es el mismo sesgo, el mismo lugar de mirada de un cronista como José Antonio Osorio Lizarazo sobre la Bogotá de principios del siglo XIX, bueno, hasta el año 40, a la mirada de un cordobés Moure de finales del siglo XIX, principios del XX. Son miradas atravesadas por cosas distintas. Entonces acceder a esas realidades, a esos momentos, a través, por ejemplo, de la crónica, a sabiendas de esto que digo, nos queda otra opción, claro, la historia con el, ¿cómo se dice? Con el beneficio de la duda. Eh, pero entonces tenemos también la posibilidad de la mirada de los artistas y de los intelectuales, de los pensadores del momento. Entonces aparece, digamos, como una manera de acceder a esa materia de lo real, de cualquier manera, a través de la poesía, de la narrativa. Entonces, en este caso, José Asunción Silva, Julio Flores, José María Vargas Vila, todos poetas, pensadores del momento con miradas completamente distintas y con lugares en la sociedad y en la política también de orillas distintas, para ir completando esa mirada que nos permite hablar de ese tiempo, para también entonces nosotros posicionar un punto de vista de la cual vamos a invitar al espectador a mirar. Eh, Eso, entonces estamos, imagínate, 120 años atrás, 118 años atrás. Eh, pero resulta que luego, si queremos acceder a ese mismo asunto que tiene que ver con el conflicto, como lo ha hecho Umbral Teatro durante todos estos años con muchísimas de sus obras,
y decimos, bueno, no, ahora nuestro asunto mm, es el presente, o más que el presente, ubiquémonos, por ejemplo, a finales del siglo XX, en los 90, en los cuales la guerra y el conflicto es absolutamente álgido y resulta peligroso no solo hablar de eso, sino en el mismo orden de ideas que empecé hablando, cómo acceder a esas realidades, dónde pararme frente a esas realidades para luego poderle proponer un desde dónde y un punto de vista a los espectadores o a los lectores, sea desde la dramaturgia, desde el hecho teatral. Entonces eso supone otros problemas, porque entonces te das cuenta cómo ya ahí el autor o está uno inmerso en esa realidad. Pero no solo uno, sino también aquellos contemporáneos a los que les estamos hablando, están inmersos en esas realidades. Por lo tanto, ni mi mirada ni la de ellos es inocente frente a esos hechos. Entonces me estoy enfrentando a cosas distintas, porque llevar al público al siglo XIX no es lo mismo que invitarlo a echarle una mirada al presente en ese en el que estamos inmersos. Entonces eso supone unas dificultades, desde luego lo anterior también, digamos estéticas, procedimentales, técnicas, pero también y fundamentalmente éticas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros trabajamos obras como Gallina y el Otro, que es una obra que yo escribo entre el año 98 y el año 2001, por la que recibo un apoyo que fue la beca de creación en literatura del Ministerio de Cultura, que en realidad no se la habían dado a dramaturgia. De hecho, esas becas después tristemente las acabaron. Entonces, con una beca en literatura a finales del siglo pasado, yo realizo esta investigación, porque creo que entonces es como la otra palabrita que aparece y que es importante, que todos estos asuntos requieren de una investigación. Claro que uno puede hablar desde su sola sensibilidad, desde que lo que uno se imagina, desde lo que se entera por la prensa, y claro que también es válido, es decir, cada cual se rasca las pulgas como puede. Pero digamos que en el caso mío y en el caso nuestro como grupo y en el mío como dramaturga, hemos considerado importantísimo no solo nuestro trabajo, digamos, artístico, sino el diálogo con lo que llamamos el país real, con el meternos y untarnos y meternos en esas realidades, desde luego siempre desde la orilla del arte, pero no siempre, muchas veces, digamos, siendo el teatro, en este caso, una herramienta que nos permita trabajar en la restauración del tejido moral, pero también el teatro como una herramienta de construcción de memoria. El teatro como un territorio en el cual es posible que la gente haga ese ejercicio de memoria, pero también de compartir esa memoria con otras personas que han vivido, digamos, un poco lo mismo. También la memoria, no solo como memoria histórica, como deber de país, de construcción de un relato nacional, sino también en términos, si tú quieres, de sanación. En términos de recontar, de reconstruir aquello que se vivió, va colocando también aquel que lo vivió en otros puntos de vista. En ese orden de ideas, nosotros como grupo tenemos un proyecto que se llama Cuerpo, Fiesta, Memoria y Sanación. Sanación en pregunta. Y es un proyecto que hemos desarrollado con la comunidad en territorios como los Montes de María, Sucre, Bolívar, Caquetá, Cauca, otro proyecto también luchando contra el olvido, que son proyectos que hemos desarrollado de la mano con el Ministerio de Cultura en algunos casos y siempre con y de la mano de las organizaciones sociales, buscando como unas superficies donde sea posible ese diálogo real entre los creadores y la comunidad, distintos, igual de importantes, a el territorio de encuentro y de comunión que supone, por ejemplo, el suceso teatral, el hecho teatral. Entonces una cosa es llevar nuestro trabajo a territorios en conflicto, a la ruralidad colombiana, y otra cosa es ir con las herramientas que nos da el teatro,
en términos de memoria, en términos de trabajo del cuerpo, en términos de trabajo colectivo, en términos de juego, todas esas posibilidades que nos permite el teatro, esas herramientas que nos da, pero no para volver teatristas ni para hacer obras de teatro exactamente con las comunidades que habitan los territorios en conflicto, sino más bien para proponerle a ellos un tipo de experiencia que tiene valor como tal, de 8 días en los cuales el juego, la fiesta, la creación, la memoria, el compartir, se vuelven las coordenadas que nos permiten tejerla como experiencia y como hecho sanador. De eso, ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Pues un montón de cosas, como seres humanos también, pero como teatristas nos queda el poder conocer realmente desde dentro la médula, lo humano, ¿sí? Fíjate cómo ahí, si hablamos entonces de investigación, esa inmersión en la memoria de eso, de estas personas que han vivido aquello de lo que hablamos y podernos, digamos, traer eso en nuestra sensibilidad, pues nos pone en un territorio frente a la creación que siempre es muy interesante y que nos permite, digamos, tener de esas dos cosas de las que hablaba al principio, desde el punto de vista ético y estético, estar, creo yo, bien parados. Para entonces construir nuestra mirada con obras como Gallina y el otro, que yo la escribo a partir de testimonios de los sobrevivientes de la masacre de Mapiripán y Puerto Alvira. Con ellos hago una experiencia como esta que te contaba y me vengo, aquí traigo entonces yo sus testimonios, pero no solo esos testimonios que están ahí, sino toda esa vivencia es con lo que yo entro armada para hablar de algo tan difícil, tan grosero, tan obsceno, como por ejemplo la masacre. Y la masacre como procedimiento de guerra, como técnica de guerra, todo esto que se implementa tan horroroso en Colombia a finales pues, del siglo pasado, todos los 90, pues en fin. Entonces, claro, la pregunta es cómo puede haber un hecho estético, un hecho bello, cuando estamos hablando de realidades tan sucias. Pues para eso entonces es que se ve uno obligado a, a encontrar un desde dónde y para eso Ítalo Calvino habla de una cosa muy bella en su capítulo sobre la levedad, cuando él dice que si analogamos, digamos, la realidad con la medusa, con ese ser espantoso que si se le mira de frente nos petrifica, él, como joven autor en su momento, se sintió llamado a hablar del tiempo que le había tocado vivir. Y si ese tiempo que le había tocado vivir era tan peligroso como esta gorgona, él, al igual que Perseo, lo que hizo fue mirarla a través del escudo, porque mirándola a través del escudo pudo dominarla sin las terribles y nefastas consecuencias de que el peso y la herrumbre del mundo, o en este caso la mirada de la gorgona, lo petrificara. Ese creo que es el reto, finalmente creo que nada define mejor cuál ha sido, digamos, la tarea, cuál es el problema, a qué nos enfrentamos. Tenemos claro otras obras como donde se descomponen las colas de los burros, que esas sí nos ponían el problema inmediato, además del presente igual que en su momento en Gallina y el otro, que es esto que la prensa da en llamar los falsos positivos, pero que precisamente con ese tipo de experiencias nosotros conocíamos antes y yo conocía antes otros casos de esa naturaleza por ese trabajo en la ruralidad. Y antes de que la prensa de manera perversa llame falso positivo a un crimen de Estado, haciendo con esto de manera definitiva con el lenguaje, con ese eufemismo, ocultando para la mayoría de la gente que no maneja ni el lenguaje militar, ¿cierto? Para comprender este hecho tremendo, escribo yo donde se descomponen las colas de los burros, que luego la prensa dice que yo hice una obra sobre los falsos positivos. No, yo hice una obra sobre un personaje que nos interpela desde la muerte, que es el muchacho desaparecido por el Estado y que me reta
por haber escrito para él un destino tan asqueroso. Y en ese sentido, ese personaje de esa víctima es metáfora de la sociedad civil, que le pregunta, y se pregunta qué creador puede crear para nosotros realidades tan espantosas. Claro que hay padre y madre del desaparecido, claro que está todo eso, pero fíjate qué distinto es decir que se hizo una obra sobre los falsos positivos, que no es nada, a una obra que frente a los crímenes de Estado encuentra la estrategia no solo de hablar de eso, sino en realidad de preguntarle al teatro mismo y a la literatura sobre su utilidad, porque finalmente también el personaje le pregunta a los espectadores, y no solo me reta a mí por crear para él ese tipo de historias, sino reta a los espectadores por ir a conmoverse con ese tipo de historias cuando no se conmueven, con ese tipo de historias cuando suceden en la realidad. Entonces estamos frente a una reflexión un poco más compleja y no solo frente al hecho. Obras como De Peinetas que hablan y otras rarezas también trabaja la materia de lo real. En este caso, la vida y sucesos de la recicladora más vieja que hay en la ciudad, que para vergüenza nuestra pues tiene 75 años y todavía vive de arrastrar un carro gigantesco en el que busca desechos. Ella en su época fue habitante del Cartucho, pero era jefe de recicladores cuando un día cualquiera, porque estas son personas que no se saben sujetos de derecho ni tienen ningún conocimiento de que el Estado tiene deberes con ellos. Entonces llega un día una retroexcavadora a tumbar la bodega que ella pagaba 60.000 pesos, en la que tenía 2 millones de pesos en Chiro para colchón, que era su capital. Y ella queda reducida otra vez a arrastrar un carro. Y después de que con la mal llamada limpieza social, otro eufemismo, a políticas de Estado orientadas a aniquilar a los pobres porque es más barato una bala que darles educación y darles posibilidades, con la idea de la ciudad limpia, de la gentrificación, de todo lo que esto encierra, destruyen el Cartucho, no hay planes de inserción ni nada parecido para todas estas personas que igual son toda una manera de funcionar una economía y un mundo alterno. Donde además se quiere confundir reciclador con delincuente, reciclador con drogadicto, reciclador con mendigo, y no, el reciclador es un trabajador. Y aún todos estos otros personajes pues gozan de y tienen que gozar de la condición de humanos y de ser tratados dignamente y de dignificárseles. Pero como esas no son las políticas de Estado sino las del exterminio, entonces ella le está dando una gaseosita en el carro en el que cargaban reciclaje a su marido y en ese instante pasan y lo asesinan, la policía. Entonces a partir de toda esta historia de vida de esta mujer, yo construyo un relato sobre la ciudad contemporánea, sobre esta ciudad hoy. Entonces de alguna manera Bogotá también ha sido mi tema. La Bogotá de finales del siglo XIX, la Bogotá en filialidades, que de eso no hablé, del centro de la ciudad a principios de los 90, y la Bogotá del 2000, de los 2010, con De Peinetas que hablan y otras rarezas, pero también la ruralía con Gallina y el Otro, donde se descomponen las colas de los burros, pero también Bogotá y la ruralía porque tiene dos patas, volcanes de sueño ligero, pero la ruralía también con rumor, pero también la ruralía con el descuido del ángel. Entonces sí, de alguna manera mi tema y mi asunto sí ha sido el conflicto, sí es la memoria, y pues no sé si te respondí, pero ese ha sido nuestro reto. No puedo dormir. No. ¿Es que tiene alma de nena o qué? Me parece que esto es obra de una nena. Como de un demonio. ¡Concepción! ¿Quién la busca? Eso no importa. Entonces no soy yo.
no me vea o no me toque, vacío de mí no va a descansar. Ella me lo dijo en sueños. Allí podemos vernos. Sus huesos me pertenecen, hijo. Yo los forjé. Y su taita me los sembró en el vientre con un amor furioso de macho enamorado. Consuele a su mujer y pídanle a Dios resignación. No me obligue a educarla, porque a mi mujer la quería, pero yo a usted ni la conozco.